permítame hablar esta mañana del tema si alguien quiere. ¿Alguien quiere? Algunos se quedaron callados, pero ¿qué? Muy bien, me alegra que no hayan dicho amén porque no les he dicho si alguien quiere qué. Así que ese es el tema hoy. Si alguien quiere, puntos suspensivos. Permítame entonces definir la obediencia. La obediencia se define como la acción de cumplir voluntariamente las órdenes, reglas o directrices establecidas por una figura de autoridad o por un sistema. En un sentido más amplio, la obediencia implica acatar normas y seguir un código de conducta establecido en una sociedad o grupo. ¿Ok? Así que centrémonos un poco en esta palabra o en esa frase que está al inicio, que la obediencia se define como la acción de cumplir voluntariamente las órdenes. Me encantó esa palabra, voluntariamente las órdenes. Pero los seres humanos tenemos una tendencia natural a la desobediencia. Es una tendencia que está impresa en nuestro corazón, porque somos rebeldes naturalmente y porque a la mayoría nos encanta cuestionar la información que recibimos, las órdenes que recibimos. Y lo que estoy diciendo no necesariamente es negativo, es decir, que cuestionar o tener una mente crítica frente a algo no necesariamente es negativo, no lo tenemos que ver negativamente. Pero eso también tiene que ver con las diferencias de pensamiento generacionales. ¿Por qué? Por ejemplo, en el entorno de las familias tradicionales, las órdenes de los padres, de los abuelos, de las autoridades, de los profesores, eran absolutamente incuestionables, ¿verdad? De lo contrario, si reaccionábamos cuestionando o con una oposición o acto de rebeldía a una orden, tendríamos que asumir las consecuencias de un castigo. ¿Cuántos vienen de esos hogares tradicionales? Levanten su mano. Ok, los que somos cuarentones para arriba, ¿verdad? Familias tradicionales con papás tradicionales. Todavía hay familias tradicionales, no quiere decir que esto no suceda, todavía existen, solamente que en menor cantidad que en nuestra época, ¿verdad? Nuestra época era muchísimo más abundante y normal el tema de respete la autoridad, respete los mayores, respete las órdenes, así usted no esté de acuerdo. Ahora, en la actualidad, gran parte de los hijos nuestros que quizá están más o menos entre los menores de 25 años, voy a poner ese ejemplo aproximadamente, frente a las órdenes de esta generación, realmente reaccionan con cuestionamiento, ¿verdad? Reaccionan preguntando, ¿y por qué tengo que hacer lo que usted me está diciendo que tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito de que yo haga lo que usted me está mandando hacer? ¿Por qué tengo que obedecer esas normas, esas reglas, si desde mi perspectiva no estoy de acuerdo porque están coartando la libertad de pensamiento y demás? ¿Ok? Así que esa es una realidad. Yo quiero hacerme entender, no estoy haciendo una crítica negativa, estoy comunicando la realidad, porque no quiero de ninguna manera parcializarme ni señalar ninguno de los pensamientos. No me gusta hacer eso. Sencillamente quiero que veamos que somos generaciones diferentes y que somos generaciones que han ido cambiando, porque el mundo de hoy es diferente al mundo que nos tocó a nosotros en la adolescencia. No estoy avalando conductas en este momento. Solo estoy diciendo que el cambio generacional ha hecho que haya una perspectiva diferente en cuanto al hecho de obedecer órdenes, normas y directrices. ¿Estamos?
Así que esa es una realidad y todos tenemos que convivir en esa realidad. Todos convivimos en esa realidad y respeto frente a las diferentes perspectivas que tenemos las generaciones con respecto a esto de obedecer. Así que en ese sentido yo los quiero poner en contexto, repitiendo que no me quiero parcializar ni tomar partido frente a unos y a otros, porque al final en cada generación hay ventajas y desventajas, y en algún momento me encantaría hablar de esto porque sería un tema a tratar: ventajas y desventajas de las generaciones, fortalezas y debilidades, y cómo nos podemos complementar mutuamente y saber que la debilidad de aquel puede ser que es mi espacio para fortalecerle, y mi fragilidad, mi debilidad puede ser que esa persona de las nuevas generaciones me pueda a mí apoyar para fortalecerme ahí donde soy frágil. Ok, así que mi objetivo hoy es que nos enfoquemos en la obediencia a Dios. Básicamente el tema con el que quiero abrir es que nos enfoquemos con la obediencia a Dios y a su vez que podamos entenderla de la mejor manera, como un acto de amor, como un acto de fe y como un acto voluntario. La obediencia voluntaria a mí me llena, me encanta, porque qué maravilloso es poder obedecer voluntariamente, inspirados en la fe y en el amor. Lucas capítulo 9, verso 23. Un texto corto, poderoso, sumamente conocido para todos. Dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere, ¿se acuerdan del título? De ahí salió, no me lo inventé yo. Nada extraordinario, nada del otro mundo. Si alguien quiere ser mi discípulo, esa es la propuesta. ¿Alguien quiere ser discípulo de Cristo? Muy bien, ya podemos responder con seguridad. Si alguien quiere ser mi discípulo, solo tiene que hacer un par de cosas: que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Qué fácil, podemos dejar esto aquí ya y no decir nada al respecto. Pero seguramente si vamos más profundo, vamos a pensar si realmente queremos ser discípulos voluntarios de Jesús. Entonces, la obediencia comienza con tres aspectos. La obediencia comienza con las siguientes tres aspectos. Primero, con la aceptación voluntaria a la autoridad de Dios. Y voy a persistir en la palabra voluntad, voluntaria. Muy importante, porque la propuesta del Señor inicia diciendo: si alguno que quiere ser mi discípulo, si alguno voluntariamente desea, anhela y toma la determinación por sí solo, por sí mismo, y quiere ser mi discípulo. Porque cuando decido seguir a Jesús, también decido aceptar su voluntad, decido aceptar y reconocer su autoridad sobre mi vida. Es que el problema es que muchos quieren seguir a Jesús, pero no quieren aceptar su autoridad, porque como les dije anteriormente, nos cuesta reconocer la autoridad. Por eso yo tengo un pensamiento, esto no es dogma, esto no es doctrina. Siempre aclararé cuando sea un pensamiento personal. Yo creo, y mi recomendación siempre para los jóvenes que quieren emprender, que quieren tener proyectos en la vida, que me parece importante como parte de su formación, de la formación de su vida y de su carácter, que tengan la experiencia de ser primero personas que estén bajo autoridad. De tal forma que si usted primero es un buen empleado, en un futuro podrá llegar a ser un buen jefe. Si usted es un empleado justo, trabajador, humilde, entendido, en ese proceso usted un día va a llegar a poder desarrollar tareas y labores como jefe con mayor autoridad y experiencia, y va a aprender en ese proceso a ejercer
autoridad. A hacer lo bueno que su jefe hizo y a no hacer lo malo o lo incorrecto que su jefe hizo, ¿verdad? Qué importante la experiencia, primero, de aceptar y de vivir en autoridad, para que el día de mañana yo lo pueda hacer de la mejor manera. A mí me encanta incluso en el ministerio, quienes estamos en el ministerio sirviendo a Dios tiempo completo, un día tuvimos una gran escuela, estuvimos bajo autoridad mucho tiempo. Yo no podría estar aquí si no hubiera tenido una escuela y muchos años de formación bajo autoridad, bajo personas que me indicaron, me formaron, aportaron a mi vida, y aprendí en ese proceso de recibir autoridad a algo que también nos cuesta, que se llama rendir cuentas, rendición de cuentas. ¿Se fijan por qué es importante tener la experiencia de estar bajo autoridad? Para que eso me forme, para que eso me haga humilde, para que eso me haga ser empático y solidario cuando yo sea jefe. Recordar que un día pasé por allí, que un día yo fui empleado, que un día también estuve en esa posición. ¿Cuán importante es o son los procesos en la vida? ¿Cuán importante es aprender esta dinámica de la obediencia a partir de aceptar autoridad? Pero les estoy hablando de la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Y Jesús en esta propuesta utiliza las palabras correctas. A mí me encanta porque Jesús en este caso está invitando. ¿Se dan cuenta? No está haciendo otra cosa sino invitando. Jesús utiliza las palabras correctas a través de las cuales deja por sentado que seguirle es una determinación absolutamente voluntaria. Por eso el lenguaje de Jesús no es un lenguaje que amenaza, no es un lenguaje que sea agresivo. Jesús en ningún momento dijo: si ustedes no me siguen, mire cómo cambia la frase, si ustedes no me siguen, les va a ir mal y se van a ir para el infierno. ¿No le parece diferente la expresión? Si ustedes no me siguen, pues serán mis enemigos, porque si no es conmigo, son contra mí. Vean lo peligroso que es el lenguaje agresivo, violento y hostil. Y Jesús en ningún momento utiliza ese lenguaje, solamente se enfoca en aquellos que aceptan esa invitación. Jesús no fue un caudillo, Jesús no fue un dictador, Jesús no fue un hombre autoritario. Jesús jamás anduvo amenazando o asustando a las personas para que lo siguieran o para que lo reconocieran como el Salvador del mundo, aunque lo era. Era el Salvador del mundo, pero a pesar de ello nunca se aprovechó de su lugar y su posición de autoridad para amenazar a las personas, para intimidarlas. Jamás les dijo: si ustedes no me reconocen como su Salvador, se las van a ver conmigo. Porque ese lenguaje es un lenguaje muy humano, el lenguaje de la amenaza. Si no lo haces, caerá fuego sobre ti. Nos encanta a veces ese lenguaje amenazante. Y nuestro pueblo latinoamericano es muy dado al lenguaje caudillista, porque hay tanta idolatría política, porque se siguen discursos caudillistas y autoritaristas. Y si no eres conmigo, eres contra mí, eres mi enemigo. Entonces, el Señor hace esta propuesta que está completamente supeditada a la libre y voluntaria determinación de las personas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha concedido un regalo llamado libertad, y nos lo regaló desde el Edén. ¿Lo recuerdan? Les dice: muchachos, ahí están todos esos arbolitos bien lindos, pero de yo no sé cuántos árboles habían, pongámosle 1000. Pueden comer de esos 999 y de este no. Es interesante, es lindo saber cómo el Señor nos dio, para mí, uno de los mejores regalos, si no el mejor, el regalo de la libertad. Porque no existe libertad sin la posibilidad
de escoger. Si uno no puede escoger, entonces no es libre. Usted está aquí esta mañana porque usted escogió y determinó seguir a Cristo. A usted nadie esta mañana le puso un arma en la cabeza, ni tuvo un sueño amenazante, ni Dios se le reveló esta madrugada, ni le dijo: si usted no va a la iglesia hoy, en la tarde le va a caer una maldición. No, usted está aquí porque ama a Dios. Usted está aquí porque le encanta adorar a Dios, porque es un asunto de primera necesidad venir a la casa de Dios para buscar su presencia, para escuchar su palabra. Usted está aquí por convicción y determinación personal. Jesús deja por sentado con claridad cuál es el llamado al ser o al determinar ser su discípulo, pero también las implicaciones de aceptar ese llamado. Las personas en el contexto de Jesús sabían que ser un discípulo implicaba dejar muchas cosas. Primero, escoger a su maestro. En la época de Jesús, las personas escogían a sus maestros. Lo que pasa es que Jesús rompió paradigmas y a Jesús no lo escogieron, Jesús escogió a sus discípulos. Pero en la época de Jesús era al contrario. Quienes escogían sus mentores y sus maestros eran las personas. Ellos decidían quiénes iban a ser sus maestros. Y al escoger a su maestro, estaba aceptando sus enseñanzas, pero también su autoridad. Si usted ha decidido amar, servir y adorar al Señor, le tengo una noticia: usted también ha decidido aceptar la autoridad de Dios sobre su vida. Si yo he decidido servir, adorar, amar y ser un discípulo de Cristo, pues he decidido aceptar su autoridad sobre mi vida. Ahora, en el caso del llamado de Jesús, sus implicaciones son mayores. Y me encanta que Jesús describe las implicaciones sin engaños, sin mentiras. Expone con claridad las demandas al aceptar ser un discípulo de Jesús. Y si no comienzo por aceptar su autoridad sobre mi vida, me será casi que imposible obedecerlo. Si yo no reconozco autoridad, difícilmente voy a obedecer esa autoridad. Si yo no acepto y reconozco esa autoridad, difícilmente voy a obedecer a esos parámetros, normas, códigos de conducta. Así que lo primero, no se le olvide: aceptación voluntaria de la autoridad del Señor sobre nuestra vida. Y le pido que piense en este momento si usted reconoce la autoridad del Señor sobre su vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Le consultamos todo antes de hacerlo? ¿Aceptamos sus mandamientos? ¿Aceptamos sus llamados de atención? ¿Aceptamos y reconocemos que Él es el único Dios en nuestra vida, el único Señor, que no tenemos dioses falsos en el corazón, ídolos? ¿Aceptamos que todo lo que sucede en nuestra vida, Él tiene el control porque Él es Dios soberano, aunque no sea tan chévere y tan bueno lo que estemos pasando? Autoridad, que cuando Él nos habla, aceptamos voluntariamente lo que Él nos ha dicho, aceptamos la confrontación del Señor. Aún la podemos cuestionar, por supuesto, pero en ese cuestionamiento no lo vamos a irrespetar. ¿Ustedes creen que Tomás irrespetó a Jesús cuando dijo ver para creer? Todavía nos escandalizamos, y Jesús no se escandalizó. Jesús se acercó en medio de su cuestionamiento y fue empático con él, porque no todos funcionamos igual, no todos funcionamos de la misma manera, no todos procesamos la información y las órdenes de la misma manera. ¿Alguien fue al ejército?
Pasaron por frente al batallón, ¿cierto? Pues tengo el honor de decir que yo fui soldado de la patria en el año 92 y 93. Y para que aprendan, tenía 16 años. Y para que aprendan, estaba en el bloque de búsqueda de Pablo Escobar. Y para que aprendan, allá tocaba obedecer las órdenes. Porque en el ejército dicen, si no se cumplen las órdenes aquí en el ejército, la milicia se acaba. O se cumplen las órdenes o la milicia se acaba. Así que a mí me encanta la disciplina, me encanta el ejército, me encanta todo eso. Me encanta. Yo creo que ya sería como coronel, por lo menos teniente coronel. Muy bien, segundo, no los aburro con mis historias. Aceptación voluntaria de morir al yo. ¿Qué dice la frase que sigue en el texto? Que se niegue ¿a quién? A sí mismo y tome su cruz cada día. Uno de los pecados con los cuales más luchamos los seres humanos es con el egoísmo, ¿cierto? El egoísmo. Porque somos egoístas también por naturaleza. Porque vivimos enfocados en nosotros mismos, en alcanzar nuestros sueños, en alcanzar nuestras metas, en vivir en torno al placer y a satisfacer nuestras necesidades. Vivimos en torno de nuestras obsesiones. Y se nos dice que nos esforcemos por ser mejores que los demás. Y vivimos bombardeados de una cantidad de discursos y de ideas y de filosofías que nos invitan a que seamos los mejores, a que luchemos por las metas y nos obsesionemos por alcanzar nuestros sueños por encima de lo que sea y a costa de lo que sea. Y eso se ha vuelto una filosofía de vida persistente, aún en las iglesias. Porque se hace doctrina y teología, es que los hijos de Dios somos. Es que los hijos de Dios somos esto que está diciendo la palabra. Somos hombres y mujeres que en vez de estar obsesionados por sus sueños, en vez de estar obsesionados por sus proyectos personales, en vez de estar obsesionados por dar rienda suelta a sus placeres, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, debemos ser personas dispuestas a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz todos los días, cada día. Si decido voluntariamente ser un discípulo de Cristo, reconocer su autoridad, también debo negarme a mi manera egoísta de vivir. Y el mundo de hoy es más egoísta que el mundo de ayer, y el de mañana será más egoísta. Tan egoísta que ya estos dispositivos no nos dejan relacionarnos, no nos dejan mirarnos a los ojos. Eso es egoísmo. Tan egoístas que la inteligencia artificial se ha convertido en amigos, en amiguis de las personas que no se quieren relacionar con otros. Ya se casan con la inteligencia artificial, con un personaje creado en la inteligencia artificial. Eso es egoísmo, porque el Señor nos creó como seres sociales, comunitarios, y se le ha dado tanto aval a todo esto que hoy se normalizó que una persona, por ejemplo, no vaya al psicólogo, sino que establece un proceso de psicología con la inteligencia artificial, que no tiene amigos ni amigas, sino que ahora construyó amigos a través de la inteligencia artificial, porque dice que ese amigo le responde a la hora que sea. Imagínense el nivel de egoísmo en el que estamos. Ya no te necesito, eso es un mensaje, ya no te necesito. Con mi dispositivo, mi celular, mi tablet, tengo para vivir. Qué triste eso. La iglesia tiene que hablar de esto, tiene que prender las alarmas
y enfocarse en esto. Lo que dice la palabra: si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, a su egoísmo, porque tú necesitas a los demás y tú necesitas, y esa persona necesita de otros. Yo te necesito. ¿Ustedes me necesitan a mí? Yo los necesito a ustedes. Yo al menos de verdad saludarnos con algunos, quizá en semana cruzamos palabra, pero encontrarnos el domingo. Por eso el valor de congregarnos el domingo, porque la gente dice: ay, tan religioso el pastor. Con una vez que uno vaya al mes, esa persona que habla así no le ha encontrado el valor a esto, al valor de ser comunidad de fe, de mirarnos, de abrazarnos, de sonreír, de discutir, de disentir, de ponernos de acuerdo, de escucharnos. Eso es un valor maravilloso. Pero como este mundo es tan egoísta, decimos: estoy tan ocupado en mi trabajo, en mis negocios, en mi estudio, en mis sueños, en mis obsesiones, que no tengo tiempo para nadie. Egoísmo, peligrosísimo, peligrosísimo esa mentalidad. Si decido ser un discípulo de Cristo, entonces me debo negar a mi manera egoísta de vivir. Y eso quiere decir que si le digo sí a algo, pues tengo que decirle no a otra cosa. Porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Si le digo sí a Cristo, si le digo sí al Señor, me voy a negar a la manera como mi carne quiere que yo viva la vida. Me voy a negar a mis pasiones, a mis deseos, a mis fragilidades que me pueden conducir a tomar malas decisiones, decisiones de pecado, decisiones que me alejan de Dios. ¿Quién pierde? Es que ahí no hemos entendido. Pierdo yo. Si le digo sí al Señor, estoy diciendo sí al amor y sí al perdón de Dios. Y tengo que decirle no al odio y al rencor. Morir al yo es renunciar al pecado. Es renunciar a que nuestra vida gire en torno a nosotros, para que ahora gire en torno a Cristo, para que ahora gire en torno a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos y no a los míos. Por eso nuestro lenguaje egoísta está desde bebés. Usted le quita el juguete al bebé y ¿qué dice? Mío. Y si le quita, con ese mismo puede agarrarlo y darle. Un bebé, un niño pequeño, por la naturaleza, mío, mi juguete. Esto es mío. Y cuidado, se me meten aquí desde bebés, porque hay esa mentalidad. El problema es que se va aprendiendo con el tiempo. El problema es que quizá para muchos se les quedó esa conducta, una conducta egoísta, y creen que el mundo gira en derredor de ellos. El mundo gira en derredor mío. Ustedes iban a cantar la otra canción, ¿no? Negarse a sí mismo tiene muchas implicaciones. Y yo te pregunto, ¿a qué cosas, conductas, sueños, obsesiones no te has dejado de negar y te has obsesionado, y esa obsesión te ha alejado del Señor? Piensa si tienes algo. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un oficio, algo que haces que se convirtió en tu obsesión, y esa obsesión te controla y te domina y te ha alejado de Dios. Y no te permite negarte y te amarga. Y esto tiene que ver con idolatría. Acuérdese que los ídolos nosotros mismos los fabricamos, ¿cierto?
Y los ídolos nos esclavizan, nos drenan, nos absorben y luego nos pasan cuenta de cobro. Siempre los ídolos nos van a defraudar. Pero cuando tú y yo decidimos negarnos y tomar nuestra cruz cada día, hay alguien que no nos va a defraudar y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No nos va a defraudar, iglesia, jamás. Nos podemos sentir defraudados, pero la verdad es que Él no nos va a defraudar de ninguna manera. Él no falla. Por amor y no con amargura, no con resignación, no con pena, tenemos que morir al yo. Porque morir al yo también es liberador. ¿No le parece chévere morir a la amargura? Hay gente que se aferra a la amargura. Nosotros somos como bobos a veces, ¿cierto? Tontos. Y no perdonamos. Y el perdón que trae rencor. Y después del rencor que viene, la amargura. Pero es que no perdono. Pero es que yo perdono pero no olvido. Pero es que... Y fíjense que eso es no renunciar a nosotros mismos. Y terminamos nosotros mismos esclavizándonos, autodestruyéndonos y no encontrando la libertad en Cristo Jesús. Si alguno me quiere obedecer, niéguese a sí mismo, niéguese a su egocentrismo, incomódese por otros, incomódese por bendecir a otros. Salga de su zona de confort y deje de estar pensando en usted y piense más en los demás. Y piense más en su libertad interna, en que si carga rencores, cadenas, muera esa amargura, muera ese rencor y esa falta de perdón. Y lo tercero es que necesitamos este tercer ingrediente, la aceptación voluntaria de seguirle. Fíjense que no falta con querer, porque muchos quieren, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere seguir al Señor? Todos, amén, todos queremos seguir. Todos queremos. Pero cuando está la coma, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ahí ya la cantidad de amenes baja. Porque el mundo en el que estamos es un mundo que ofrece demasiado confort, demasiada comodidad. Es un mundo en el cual nos está llevando a través de un sistema, además super, hiper, mega capitalista, a pensar que la comodidad es un signo de los hijos de Dios. Y resulta que la bendición de Dios no la podemos resumir a asuntos materiales. Usted puede no tener mucho dinero, pero ser una persona bendecida por el Señor. Nadie dijo amén, porque todos queremos plata. Sí, es cierto, porque este mundo, mire, estamos tan materializados. Y hoy dice, por ejemplo, vemos a alguien que llegó con el carro nuevo y decimos, ¿cómo lo ha bendecido el Señor? Y si vemos a alguien adorando con pasión y entrega, no decimos cómo lo ha bendecido al Señor. ¿O sí? No decimos, seamos honestos. Alguien compró apartamento, ¿cómo lo ha bendecido el Señor? ¿Por qué? Porque redujimos la bendición de Dios a cosas tangibles y materiales. Y no decimos, mire esa persona cómo evangeliza a otros, cómo lo ha bendecido el Señor. Para que nos quitemos un poco, amén por la bendición material. Yo sé que cada vez que hablo dicen el pastor hizo voto de pobreza, no. Yo no creo en hacer votos de pobreza. Pues yo creo que el evangelio se tenga que reducir a asuntos materiales. A mí eso no es bíblico. Ahí me atrevo a decir que no es bíblico. Y lo estoy reafirmando hoy. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, dice el Señor, tome su cruz, sígame. Y lo último que dice que es, y sígame. Que yo lo vea. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio es de acciones. Acciones, sígame, que yo lo vea, que se note que estamos siguiendo a Jesús. La obediencia es una actitud del corazón, pero se tiene que evidenciar con la acción continua.
y permanente de seguir al Señor. Ojo que ahí dice, y sígame, pero anteriormente dijo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. ¿Se dan cuenta? Es un tema de acción permanente, continua. Muchos escucharon al Señor en su tiempo, lo admiraron, lo aplaudieron, hasta lo corearon cuando entró a Jerusalén. Sacaron palmitas, hicieron concierto y escándalo, y se admiraban de sus enseñanzas. La multitud se benefició de él, la multitud aprovechó y comió pan y comió pez. La multitud se benefició de sus milagros, pero pocos tomaron la decisión de seguirlo. ¿Sí ve la diferencia? ¿Qué pasó con los 5,000? Con los famosos recostados que comieron pan y peces hasta saciarse. Y Jesús, eso no lo asombró. Llenaron sus vientres, se levantaron y se fueron. ¿Siguieron a Jesús? No siguieron a Jesús. Y Jesús les dio comida a pesar de que sabía que no le iban a seguir. A Jesús no le asombró eso, para nada. Pero se levantaron y se fueron. Se fueron. Y Pedro, desesperado y angustiado, le dice: Señor, esta gente se está yendo. Y Jesús, ¿qué le dice? Amiguito, si su merced también se quiere ir, arranque. Jesús no era tan suavecito como a veces pensamos. Jesús a veces tiene unas escenas, y esa es una de esas, que uno dice: híjole, mano, a mí esa escena me gusta, la he puesto en práctica. No digo más. Si se quiere ir, compadre, váyase. Es donde le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Muchos lo escucharon, pero no lo siguieron. ¿Saben por qué? Porque seguir al Señor de pura verdad, no venir a la iglesia cada 15 días, ni siquiera cada 8, una vez, 2 veces al mes. Peor si usted viene de vez en cuando. Peor, no sé cómo será su relación con Dios. Pero si no se alimenta ni siquiera el domingo en la reunión que es tan importante, yo no sé cómo podrá ser su relación con Dios. Espero que sea muy profunda, muy buena. Es que seguirle al Señor implica compromiso con el Maestro, implica compromiso con los valores del reino. Seguirle implica perseverancia a pesar de las adversidades. Servirle y seguirle y decidir ser un discípulo de Cristo es que nada me separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni con el bolsillo lleno o desocupado. No importa lo que pueda estar sucediendo en mi vida, ni la comodidad, ni la incomodidad me separe del amor de Dios. Ser un discípulo y seguirle es seguirle y estar dispuesto a que su carácter sea estampado en mi carácter, sea estampado en mi vida. Seguirle es andar en luz, iglesia, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que lleva a la vida. ¿Cómo le parece? El que me sigue será alumbrado, será iluminado, jamás será avergonzado. Sí, lo van a perseguir, se van a burlar, le van a hacer bullying, le van a decir retrógrado, todo lo que quieran, pero jamás dejaré de alumbrar, dice el Señor, a aquellos que me siguen, que no se avergüenzan de mí, que me siguen en la casa, estando en casa, que me siguen estando en la oficina, que me siguen estando en el colegio, que me siguen estando en la universidad, que me siguen estando en los negocios, que me siguen de día y que me siguen de noche y que no se avergüenzan de mí.
Y el Señor dice: si no te avergüenzas de mí, yo tampoco me avergonzaré de ti. Seguirle es seguirle en todo tiempo y en todo lugar, y no por temporadas, y no por lugares, y no por momentos. Los que seguimos al Señor, le seguimos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, porque hemos decidido seguir a Cristo.